¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Vamos a iniciar la presentación esta de fuentes de alimentación. Eh, Así que vamos adelante. A ver, espero que funcione bien el audio. A ver, vamos a chequearlo primero. Estoy grabando y que puedo pasar la presentación. Bien. Eh, Pareciera estar todo en orden. Bueno, las fuentes de alimentación. Digamos, todos los circuitos electrónicos requieren de una o más fuentes de tensión estable de corriente continua, ¿sí? Las fuentes de alimentación eh, sencillas, las más sencillas, son las que se construyen con un transformador, un rectificador y un filtro, ¿eh? Son fuentes de alimentación no reguladas. Estas son fuentes de alimentación no reguladas. Y en realidad no tienen una calidad suficiente porque las tensiones de salida cambian con la corriente que circula por la carga y con la tensión de línea, ¿eh? Y además presentan, digamos, una cantidad significativa de lo que se llama eh, rizado o ripple en la tensión de salida a la frecuencia de red o a la frecuencia de alimentación. Por eso, en general, no son muy usadas en muchas aplicaciones por estas desventajas, las desventajas que les acabo de mencionar. En la, Acá en la figura lo que se presenta es el diagrama en bloques típico de una fuente de alimentación eh, no regulada. La, la entrada es un transformador conectado a la red eléctrica, que en este caso es de 120 volts a 60 Hz, pero podría ser perfectamente 220, 50, 220, 50 Hz. Eh, y lo que se hace es pasar esa señal por un transformador. Ese es un transformador reductor, ¿sí? La tensión de salida de ese transformador reductor va a ser también senoidal, de la misma forma que la tensión de línea. Si había ruidos en la tensión de línea, voy a tener esos mismos ruidos en la salida, en el secundario del transformador. Luego esa señal se pasa por un puente de diodos rectificador. En este caso es un rectificador de onda completa. Y a continuación viene el filtro. Eh, el- Esta es digamos, la fuente de alimentación básica, más sencilla, que no está regulada. No está regulada significa lo que les dije anteriormente, que es susceptible de, de cualquier cambio en la tensión de salida frente a cambios en la carga que uno conecte acá en la tensión de salida, o a cualquier variación en la tensión de entrada, ya sea en su valor pico máximo o cualquier ruido o, digamos, pico indeseado que venga en la entrada. A la salida no es una continua perfecta, es algo que se parece a la continua, parecido a una DC, con, con los mismos ruidos y picos que tenía la señal de línea de entrada, porque el filtrado no logra descartarlos por completo. Bien. Eh, la,
La característica de estas fuentes sencillas, no reguladas, eh, las características de tensión de salida respecto a la tensión de entrada, se pueden graficar, son estas que tenemos acá, veo sobre respecto a la tensión de entrada. Tenemos en este caso una configuración aún más sencilla que la que les mostré anteriormente, que es el rectificador de media onda, en el cual solo tengo un diodo y la carga, lo único que hace me rectifica un semiciclo. Fíjense que la tensión de salida resultante es la que aparece en color celeste y hay una diferencia entre esa salida y la tensión de entrada que está dada por la tensión o la diferencia potencial V sub D, que es la que cae en el diodo, ¿sí? Eh, lo mismo ocurre con los rectificadores de onda completa, que lo típico son estas dos configuraciones, una que utiliza un transformador con punto medio en su secundario y dos diodos, ¿sí? Esta topología es un rectificador de onda completa, como se muestra en este gráfico, donde tenemos una diferencia entre la tensión de salida y la tensión de entrada, que es del valor V sub D. Obviamente estamos suponiendo que los diodos de 1 y de 2 son perfectamente iguales y en los dos cae exactamente el valor de V sub D o menos V sub D para el semiciclo negativo. En un caso tenemos una pendiente positiva y en el otro caso vamos a tener la pendiente negativa para las características de salida a entrada que veo respecto a la tensión BS. Y por último, el rectificador de onda completa del puente de diodos eh, tiene la ventaja de no tener un transformador de punto medio, ¿sí? Solo usa un transformador eh, reductor, ¿sí? Eh, pero bueno, lo que tengo en la carga, es decir, en la R, respecto a lo que tengo a la salida del secundario, va a ser una diferencia de dos veces la tensión de diodo, porque por cada ciclo se encuentran circulando se encuentran en conducción dos diodos, ¿sí? Entonces, la, la tensión que voy a tener sobre la resistencia de carga va a estar afectada por esa caída de tensión en esos dos diodos que están conduciendo, o en el semiciclo positivo o en el semiciclo negativo. Bien, lo que tenemos a continuación son los mismos circuitos que les mostré antes, eh, haciendo hincapié en la frecuencia, ¿sí? Fíjense que en el rectificador de media onda tenemos que la frecuencia que tenemos sobre la carga es del mismo valor que la frecuencia de línea, mientras que en los rectificadores de onda completa, eh, luego de poner el filtro, ¿sí? Lo mismo que en este caso se le agregó el filtro, ¿sí? Al circuito anterior, no estaba este capacitor en la filmina anterior, ahora sí ponemos los filtros. Y como resultado de eso, fíjense que lo que se obtiene como tensión de salida es esta señal casi continua que tiene un rizado, ¿sí? Es un ripple, se denomina esa tensión de ripple, que dependerá eh, si es de media onda o de onda completa. Ese ripple es más pronunciado en el rectificador de media onda que en el de onda completa. Y la otra observación que se puede hacer es que la frecuencia, en el caso de onda completa, es el doble de la frecuencia de entrada, ¿sí? Tengo 120 Hz porque a la entrada estoy poniendo 60 Hz. ¿Cómo calcularía esa tensión de Ripple? Bueno, hay un factor de rizado o factor de Ripple
digamos, trata de cuantizar el, ese ripple o ese rizado, haciendo la relación entre el valor de la tensión de ripple pico a pico, que es la BRPP, dividido el valor de la tensión eh, media de salida. ¿Sí? Bien, la BRPP se calcula como la tensión pico rectificada por 1 sobre la frecuencia eh, FRC, o sea, la constante de tiempo RC, y la tensión media, ¿sí? La BCD, es la tensión de pico rectificada por 1 menos 1 dividido 2 veces la frecuencia por la constante de tiempo RC. Bien, acá lo que tenemos ya, fíjense, además de agregar el filtro, lo que hacemos ahora es agregar esta cajita que es un regulador de voltaje. Este regulador de voltaje hace que ahora la fuente sea lo que se denomina una fuente regulada. La fuente regulada lo que me permite obtener es a la salida una tensión continua sin el ripple que teníamos eh, a la salida del filtro, ¿sí? Entonces, estos son lo que se denominan reguladores monolíticos, eh, y hay una gran variedad de circuitos integrados que pueden hacer o cumplir esa función de regulador. Lo que tienen es una referencia de tensión ahí adentro, tienen un amplificador, comparador de error, distintos dispositivos de control y una circuitería de protección, ¿sí? Ahí adentro hay puede haber en el orden de 20, 30 transistores con varias resistencias también. Y como resultado de eso me da a la salida un valor de continua independiente del ripple de entrada. Eh, Esa salida es una salida fija que puede ser positiva o negativa según el tipo, el integrado que se coloque. ¿Sí? Normalmente son dispositivos de 3 terminales, y hay algunos dispositivos que permiten realizar un ajuste del valor de la tensión de salida mediante uno de los terminales, ¿sí? Van a tener en ese caso un terminal de entrada, un terminal de salida y el tercer terminal de ajuste. Bien, los más conocidos en el mercado son la línea del 78 XX, ¿sí? Y la línea del LM317. También existen por ejemplo, los 79XX, ¿sí? En este caso lo que ven acá son de 78XX, son aquellos reguladores cuya salida me permiten obtener una salida positiva. Hay otros reguladores, como el 79XX, que me permiten obtener salidas negativas. Y se los puede agrupar así en dos grupos. Son reguladores fijos, digamos, y me van a dar a la salida valores de tensión de 5, 6 o 9 volts, por ejemplo, o 12, podría haber también. Y otro grupo que eh, pueden ser reguladores ajustables, es decir, yo puedo, mediante este terminal, el tercer terminal de ajuste y una serie de resistencias a la salida, variar el valor de tensión que voy a entregar a la carga.
Esto, en el caso de los reguladores fijos, el, el tercer terminal, bueno, fíjense que en este caso está conectado a masa para una aplicación como eh, un regulador de tensión de batería de un auto, y en este otro caso como un regulador de corriente. ¿Sí? Fíjense que a la entrada tengo un capacitor y a la salida tengo otro capacitor. Y uniendo la entrada y la salida tengo un diodo. Eh, Ese diodo es un diodo de protección que lo que va a permitir es que cuando tengo, eh, digamos, cualquier pico o sobretensión a la salida, eso no me termine quemando este dispositivo semiconductor, ¿sí? Otorgando un camino alternativo hacia la entrada, ¿sí? Y después esa sobretensión o sobrepico que apareció a la salida pueda ser derivado a masa a través de los capacitores del filtro. Eh, bueno, cada dispositivo tiene su hoja de datos, tienen que prestar atención bien al conexionado de las patitas. En particular, fíjense, si usan un 78XX para que es positivo y un 79XX que es negativo, eh, el visto de frente, a la izquierda tengo la entrada en un caso y en el otro caso tengo el ground, ¿sí? Entonces, ojo con la distribución de las patas porque si no lo pueden quemar. Otra observación es que fíjense que estos también son dispositivos que permiten eh, digamos, que se agregue un disipador. Normalmente estos, digamos, componentes levantan temperaturas, ¿sí? Porque para tener, a ver, yo podría tener a la salida del filtro, o sea, después del puente de diodo y los capacitores de filtro, podría a lo mejor tener, digamos acá, por ejemplo, no sé, 20 volts, ¿sí? 22 volts, ¿sí? Y a la salida yo tengo, o me va a dar, por ejemplo, si es un 7805, a la salida voy a tener 5 volts. Si es un 7809, a la salida voy a tener 9 volts. Y así sucesivamente. 7812, 12 volts a la salida. Bueno, pero si yo tengo 5 volts y a la entrada yo tenía 20, voy a tener una diferencia de tensión entre entrada y salida de unos 15 volts. Entonces, siempre tienen que ver en las hojas de datos, ¿sí? Cuáles son las tensiones de entrada y salida mínima y máxima que permite el dispositivo, cuál es la corriente de salida máxima, ¿sí? Que normalmente la corriente de salida de estos semiconductores es de un ampere, ¿sí? Y cuál es la potencia máxima que pueden disipar. Entonces, acá, por ejemplo, para el 7805 tengo que la tensión de entrada máxima puede ser 24 volts. La tensión de entrada mínima, 7 volts. Es decir, son 2 volts más que la tensión de salida que va a tener este dispositivo, ¿sí? Si a la salida voy a tener 5 volts, a la entrada, como mínimo, tengo que tener 7 volts, 2 volts más. La potencia máxima que puede disipar son 15 watts,
y la potencia real que va a disipar la puedo calcular como la tensión de entrada menos la tensión de salida por la corriente de salida que circula por la carga. Bueno, entonces siempre prestar atención a las características eh, máximas o de tensiones y corrientes que permiten dispositivos. Hay otras, digamos, características que me da o la hoja de datos, el fabricante que me especifica otras especificaciones, mejor dicho, que son, por ejemplo, la regulación de línea, la regulación de carga, ¿sí? Eh, son todos parámetros o especificaciones que aparecen en la hoja de datos. Por ejemplo, la regulación de carga, también denominado el load regulation, la regulación de carga es una medida de la capacidad del circuito para mantener la tensión de salida, aunque cambie la corriente de carga absorbida por la carga. Entonces, si el circuito fuera una fuente de tensión ideal, su salida debería ser independiente de la corriente de carga. Pero como no es así, la regulación de la carga está directamente relacionada con la resistencia de salida equivalente del circuito. Por eso se especifica o la especifica el fabricante en su hoja de datos. Por otro lado, por ejemplo, la regulación de línea es una medida de la capacidad del circuito para mantener la tensión de salida bajo condiciones de variación de la tensión de entrada. En el caso de reguladores de tensión, la entrada se obtiene generalmente a partir de la señal de línea o de red y suele tener un rizado que es significativo. Si la tensión de entrada, que es de baja calidad, que es BI, y la tensión de salida es estabilizada en un valor de BO, digamos, la regulación de línea, ¿sí?, se va a definir como la variación de BO dividido la variación de BI. ¿Eh? Eso también se puede expresar en porcentajes. Y la regulación de línea, voy a escribir acá, si lo puedo escribir. Entonces, voy a poner acá. Dijimos, la regulación de línea es igual delta BO, delta BI. ¿Sí? Y la regulación de carga vamos a poner carga, va a ser la tensión sin carga, SC, vamos a poner, menos la tensión con carga dividido la variación de la corriente de carga. O si yo pongo I sub C, pero en inglés lo pueden poner como I sub L o load, ¿sí? Esta es la variación de la corriente de carga o de salida o I sub O, si quieren. Entonces, es la tensión de sin carga o no load, ¿sí?, menos la tensión
de full load o con carga, dividido la variación de la corriente de salida. Bien. Además, bueno, el fabricante suele dar en su hoja de datos también otros parámetros, pero bueno, los más sobresalientes son estos que les menciono acá. Tensión de entrada máxima, tensión de entrada mínima, corriente de salida máxima, potencia disipada máxima y las regulaciones de línea y regulaciones de carga. Respecto al regulador ajustable que tenemos aquí a la derecha, el 317 es un regulador que lo que nos permite es, a través de esta tercera pata de ajuste, tener un valor de tensión de referencia fijo, ¿sí? Esta B de ref es un valor fijo que me permite obtener a la salida. ¿Qué pasa? Si yo tengo un valor de tensión fijo y le pongo entre esos dos terminales una resistencia que también está fija, está determinada, lo que voy a obtener es una corriente I sub 1 que es fija, ¿sí? O sea, este valor está fijado. Por lo tanto se convierte en una, eh, como si fuera una fuente de corriente que me está alimentando a R2. Por lo tanto, si yo fijo esta corriente y empiezo a variar R2, lo que hago es ir aumentando el valor de tensión sobre R2. Si aumento R2, aumenta el valor de la tensión sobre R2 porque la corriente que circula por R2 es igual a I1 e I1 es fijo. La fórmula que me permite obtener la tensión de salida, en este caso en el 317, es esta que tienen acá. La tensión de salida es la tensión de referencia, que es esta, B de ref, por 1 más R2 sobre R1, donde R2 es la de abajo, sería en este caso 500 ohms más 2K, y R1 sería la de 220 ohms. A ver, haciendo números redondos, podríamos decir que este potenciómetro está en 220 ohms, ¿sí? Entonces, más 2K me queda 2220 ohms, dividido R1, que es 220, me da una relación más o menos de 10, ¿sí? 10 veces, pongamos que este paréntesis gane 10 por la tensión de referencia, el valor de la tensión de referencia es de 1.25 volts, según la hoja de datos. O sea, la tensión que me da entre el, la patita de Bout y la patita de ajuste es 1.25 volts. Si yo tengo un coeficiente por el cual estoy multiplicando por 10, lo que tengo es al final, a la salida, 12 volts aproximadamente, que es lo que requiero para el cargador de baterías. Bien, las fuentes de alimentación reguladas, en su formato completo, es el que tienen acá. ¿Sí? Ya dijimos, la primera parte está formado por la tensión de alimentación. Esa tensión de alimentación pasa por un fusible, eh, pasa por una llave de encendido, pasa por el primario y el secundario de un transformador. Es un transformador reductor que pasa de 117 volts, en este caso a aproximadamente 12 volts podría ser, en este caso, en este circuito. O sea que en este caso estaría por acá en el orden de los 12 volts más o menos, ¿sí? Que era el valor mínimo. No, perdón, el mínimo son 7, estoy por encima del mínimo del 7805, y eso ya entra en el regulador de tensión. Acuérdense que acá en la tensión de entrada tengo el rizado, o sea, si yo no puse, si acá se terminara el circuito, acá tengo una tensión que tiene un valor de tensión de ripple. Para filtrar ese ripple y hacerlo una continua regulado, pongo este regulador, ¿sí? El 7805. Eh, bien, lo que
A ver, uno podría decir, ustedes ven ahí que hay un capacitor de entrada y un capacitor de salida. Ese capacitor de entrada eh, es requerido si el regulador se conecta, o sea, a una distancia, o sea, en las pistas del PCB, si está lejos del filtro de la fuente, del filtro anterior. Si no está, digamos, si está relativamente cerca, en realidad ese capacitor podría llegar a obviarse. Eh, a ver, ahí tienen varios, en realidad no es un único capacitor este que está, sino que se suelen poner varios capacitores como estos, como los que están en el circuito de abajo. Y si yo necesito que uno de estos se ponga cerca del 7805, si esto no está cerca del resto de los capacitores de filtro, ¿sí? Eh, a la salida, ese capacitor de salida que está en el orden del 0,1 microfaradios, en realidad no se lo pone para qué, para mejorar la estabilidad de, de la tensión de salida, eh, y ayudar a la respuesta transitoria. Normalmente este suele ser un capacitor cerámico, ¿sí? De disco cerámico, que está en este rango de valores, ¿sí? Pero fíjese que es 0,1 micro de 50 volts. Y los capacitores de entradas, si esto está todo cerquita, ¿sí? En el PCB, un solo capacitor de 4700 micros, 35 volts, hace la función de filtrado y también hace la función, digamos, eh, de protección, ¿sí? A través de este diodo, ¿sí? Yo necesito que venga a través de acá. Eh, Así que podría, si los valores de tensión son bajos de salida, que no tengo riesgo de que sobrepase la diferencia máxima que soporta entrada y salida, podría llegar a obviarse, pero en general se suele poner este diodo de protección. Y de vuelta, si están lejos en el PCB, el filtro de la entrada del regulador, hay que poner este capacitorcito, ¿sí? En este caso del orden de los microfaradios, 35 volts. No hace falta que sea de 1000 microfaradios, ¿sí? Pero tiene que estar como para protección de ese regulador. Bueno, acá tenemos el circuito completo con el LM317, ¿sí? Acuérdense que es ajustable. Yo tengo un valor de tensión ajustable entre la patita de salida y la patita de abajo del 317. Eso fija una, una corriente por R1, que es la misma corriente que va a circular por R2, ¿sí? Luego, aumentando o disminuyendo el valor de R2, voy a poder variar el valor de la tensión de salida. Normalmente el valor o el rango de salida del 317 va hasta los 37 volts, ¿sí? De 1,2 a 37 volts, con una corriente máxima disponible de 1,5 amperes. Y por último, acá lo que les muestro es la fuente regulada dual, o también denominada simétrica o bipolar, en la cual se emplean dos reguladores, el
el 7815 y el 7915. Esto lo que me permite obtener es una fuente con más 15 volt y menos 15 volt. O podría, si yo pusiera el 7805 o el 7812 o el 7912, es decir, yo podría hacer más menos esos valores de tensión. Eh, pero, digamos, en este caso son valores fijos, no regulables, ¿sí? O sea, voy a tener más o menos 15. Esto es muy usado, ¿no? Para fuentes de laboratorio y dispositivos donde yo necesito tener valores de tensiones positivos y negativos. Bien, hasta acá entonces hemos visto las fuentes simples que no eran reguladas, las fuentes reguladas eh, con reguladores monolíticos, eh, pero estas fuentes que hemos visto hasta ahora eh, el problema es que eh, no, en realidad no son demasiado eficientes, digamos, digamos su eficiencia está alrededor del, digamos, 20%, ¿no? Y solamente resultan eficientes para, digamos, para bajas potencias. Para menos de 5 watts la cosa andaría bien. Eh, pero, ¿por qué? Porque tengo pérdidas en el transformador, tengo pérdidas en el regulador, porque si entro con 12 y salgo con 5, hay potencia que se disipa acá. De hecho, tengo un disipador ahí, ¿sí? Y todo esto en realidad funciona a partir de la frecuencia de línea de 50 Hz, que después se va a transformar en una continua, ¿sí? Pero el transformador a baja frecuencia no es para nada eficiente. Otro tipo de tecnología que se usa es la tecnología switching, que es la que, digamos, tenemos en las fuentes de las laptops, en las fuentes de los cargadores de celulares, etc. Esta tecnología lo que me permite obtener, a ver, voy a pasar esto y después voy a volver. Eh, Fíjense que tienen otra estructura, es otra estructura. Vamos a mencionar esto que se denominan fuentes conmutadas o switching mode power supply, ¿sí? Switching mode power supply. Tiene un filtro de entrada. Yo en esta fuente yo entro con una corriente alterna de entrada. Esa fuente, esa señal de entrada es rectificada, ¿sí? Pero eh, sigo teniendo valores elevados de tensión. La rectificación no es como en el caso anterior que se hacía en el orden de los, digamos, 12, 20, 25, 30 volts, sino que se está así rectificando al valor de la tensión de entrada de línea. Después esa rectificación, ¿sí? Esa primera rectificación, digamos, la aplico a un dispositivo de switchado, que normalmente es un transistor de, de alta frecuencia. Ese transistor se enciende y se apaga según lo que le indica este bloque que se denomina Pulse Width Modulator, es el driver de modulación de ancho de pulso, ¿sí? Que le dice a este transistor que se encienda y se apague a esta velocidad que le impone este driver. Y así la señal
que viene de la entrada, termina pasando a un transformador, ¿sí? A ese transformador me va a dar una, una aislación, una aislación entre el primario y el secundario, pero a diferencia de las fuentes simples que vimos antes, a este transformador va a estar llegando una señal de una frecuencia del orden de los kilohertz, ¿sí? Entonces, eh, pueden ser, no sé, 100 kilohertz, 120 kilohertz, ¿sí? Los que lleguen acá. Por lo tanto, a esa frecuencia, el transformador es más pequeño que el transformador que se usa para las fuentes simples. Entonces, además, este transformador es un transformador que usa un núcleo de ferrita. Entonces, es otra tecnología de transformador, mucho más pequeño, más eficiente, ¿sí? Que no tiene tantas pérdidas. Y ese transformador tiene a la salida, en su secundario, conectado este rectificador. Y de vuelta, es un rectificador que trabaja a una frecuencia del orden de los kilohertz, ¿sí? De 100, 120 kilohertz. Digamos, el transformador lo que hace es, me separa la, la entrada de la salida, ¿sí? Termina separando la entrada de la salida. Esta salida va a estar a alta frecuencia porque viene del switcheo este, ¿sí? De alta frecuencia que se transfiere a través de primario y secundario, y este rectificador rectifica en alta frecuencia, así, en el orden de los kilohertz. Luego se muestrea esa señal, ¿sí? Eh, y esa señal muestreada se inyecta a la entrada de un optoacoplador. Un optoacoplador es un dispositivo eh, que se acopla desde su entrada a su salida en forma óptica, ¿sí? Esto puede ser, hay distintos tipos de optoacopladores. A la salida, en este caso, se observa un optotransistor, puede obtener un optotriac o, o algún otro, un opto, digamos, optotransistor con algún terminal, eh, digamos, con el terminal de base que también sea accesible. Hay distintos dispositivos optoacopladores, pero la idea es que haya una aislación entre el circuito de salida y el circuito de entrada, tanto en el camino directo como en la realimentación. ¿Por qué? Porque a la salida yo voy a tener tensiones de continua, ¿sí? Voy a tratar de obtener esos valores de continua. Y a la entrada yo voy a tener valores de tensiones de línea, de 220 volts, 50 Hz. ¿Sí? Eh, esa señal que se realimenta a través del optoacoplador, luego eh, lo que hace es acciona sobre el driver del generador de ancho de pulsos. ¿Sí? Es el que va a hacer que se encienda y se apague este transistor a la frecuencia eh, de los kilohertz, ¿sí? Estas fuentes conmutadas tienen ventajas y desventajas, ¿sí? Son más difíciles de diseñar, son más difíciles de reparar, producen interferencias electromagnéticas porque eh, están trabajando a una frecuencia más alta, son más estables, son más eficientes, tienen menor peso y menor volumen, porque el transformadorcito ese que tienen acá, ¿sí? Es mucho más pequeño que
el transformador de las fuentes, ahora vuelvo, de estas fuentes simples que habíamos visto al comienzo. Esta es una estructura de ejemplo, ¿sí? Una fuente de ejemplo donde se implementa este tipo de fuentes. Fíjense que tengo la entrada de línea, tengo un filtro, el filtro, tengo la rectificación y después viene este transistor, que este transistor es este switch. Si normalmente ese switch, el switcheado se hace con transistores MOSFET, ¿sí? Este que tienen acá es un transistor de tipo MOSFET. Este transistor MOSFET recibe la señal o la orden de prenderse o apagarse de este circuito que está acá abajo, ¿sí? Según se prenda o se apague, la señal de entrada, o sea, de línea, va a circular por el primario del transformador. Pero es un transformador de ferrita, eso es más chico. Tiene este primario y en este caso varios secundarios porque tiene varias salidas. Las salidas luego se filtran, ¿sí? Y ese filtrado después me termina dando los valores de tensión de continua que yo quiero. Lo que se puede ver es que, por ejemplo, la realimentación se toma a través de esta salida, en este caso de más 5 volts, ¿sí? Donde acá muestrea a través de esta conexión al, eh, digamos, a la entrada del optoacoplador. Este PC817 que figura acá, que es un diodito, está en el mismo encapsulado que este, que el PC817. ¿Ve que dice el mismo número? Es el mismo dispositivo, están en la misma, en el mismo encapsulado. Pero su entrada, que es esta que está a la derecha, eh, está ópticamente aislada de la salida, que es la que tengo acá a la izquierda. ¿Sí? Entonces, bueno, esta salida lo que hace es, si el valor de tensión de salida se empieza a incrementar más de los 5 volts, le va a decir a este, a la salida de este, que se empiece a... El duty cycle, ¿sí? El duty cycle es una señal cuadrada, el tiempo en que está encendido, ¿sí? Si el valor de tensión de salida empieza a irse o a incrementar, va a tener que reducir el tiempo de encendido de ese transistor, o sea, el pulso positivo de encendido va a tener que ser más angosto para que el transistor esté menos tiempo de encendido y la energía que se transfiera del primario al secundario sea menor para volver a reducir el valor de tensión de salida. Si ocurriera lo contrario, es decir, si el valor de los 5 volts empieza a ir hacia abajo, hacia los 4.8, 4.7, a través de esta realimentación le va a decir, che, presta atención que tenés que aumentar el ancho del pulso para que la energía que se transfiera del primario al secundario empiece a incrementar de a poquito y vuelva a recuperar los 5 volts. Esa es la filosofía de funcionamiento de estas fuentes conmutadas. Este es el transformador de pulsos, ¿sí? Que se utiliza, que es mucho más pequeño que los transformadores de las fuentes simples y fuentes reguladas. En el bobinado necesita menos vueltas de hilo. El núcleo es de ferrita, ¿sí? Y, y este es el diodo que se debe utilizar para el filtro de salida. El filtro de salida son estos filtros que tenemos acá, ¿sí? Y tienen que ser diodos rápidos, porque estoy trabajando en el orden de los kilohertz. Entonces, los diodos que se usan
no son los diodos normales, sino que son diodos rápidos del tipo Schottky. ¿Sí? El diodo tipo Schottky se pueden encontrar en este tipo de encapsulados, el 220AB, vista de arriba, vista de abajo y cuál es la configuración de cada una de las tres patitas. Eh, ¿Por qué vienen en este encapsulado también? Bueno, vienen también de dos terminales, como muestra acá, sí, pero es normal también este encapsulado TO220 porque la patita número 2 del Common Mode es la que se conecta a la carcasa, ¿sí? Es la que se termina conectando a algún disipador, ¿sí? Para, obviamente, por cuestiones de sobrelevación de temperatura, necesitamos también muchas veces que estén conectados a un disipador. Bien, hasta acá entonces la estructura, la estructura genérica o clásica de las fuentes conmutadas, el Switching Mode Power Supplies, y a continuación voy a continuar con dos tipos de, de fuentes switching que son las más básicas y clásicas, que son el Buck Converter y el Boost Converter, ¿sí? Bueno, entonces lo que les comentaba anteriormente, el- los convertidores Buck Converter y Boost Converter también se denominan Step Down Regulator o Step Up Regulator. Bien, el- la estructura del circuito es esta, la que tienen acá en las filminas. En un caso, voy a poder obtener tensiones de salida reguladas, eh, pero que van a ser menores que la tensión de entrada. Y en el segundo caso, en el boost, voy a poder tener tensiones de salida mayores que las tensiones de entrada. Una observación importante es que esta tensión de entrada eh, ya está filtrada, ¿no? O sea, viene, viene filtrada. Estoy considerando una tensión de entrada constante. Bien, supongamos primero que tenemos el caso del step down, también denominado buck converter. ¿Cómo funciona esto? Voy a poner acá para escribir. Bien, perdí el curso. Acá está. Bueno, tengo la tensión de entrada y este es el transistor, que acá está representado como si fuera un transistor bipolar, pero en realidad es un transistor MOSFET, ¿sí? Sea como fuera, esto es como si fuera una llave de este tipo, ¿sí? Que está controlado por una señal, que es la que viene acá, Input from Pulse Width Modulator. Esta señal a su vez viene de un muestreo que se hace de la salida, ¿sí? O sea, esto viene acá, pasa por un circuito de PWM, PWM y se reinyecta a la base del transistor. Es decir, le va a decir a esta llave cuándo se tiene que abrir y cerrar. Vamos a suponer primero que la llave está cerrada, T-on. ¿Qué ocurre cuando la llave está cerrada? Empieza a circular corriente. Voy a tener una corriente que circula en este sentido. A través del diodo no va a poder circular porque el diodo está en inversa, por lo tanto va a circular por la bobina, por el capacitor y por la carga, haciendo caer una caída de tensión menos más en la bobina.
voy a tener ahí una B sub L. ¿Vamos? Eso me va a dar como resultado que esta bobina de a poquito va a ir aumentando, ¿sí?, la corriente que circula por ella. Porque acuérdense que a ninguna bobina le gusta que la corriente a través de ella varíe bruscamente. Así como tampoco le gusta a cualquier capacitor que la tensión entre sus bornes varíe bruscamente. Por lo tanto, la corriente en la bobina va a empezar a crecer de a poquito siguiendo esta rampa. Entonces, eh, a la salida lo que yo voy a tener es un valor de tensión de salida que va a estar representado en este caso por esta BO. El valor de tensión de entrada está representado por esta B sub I. Esta línea en rojo, la curva que está en rojo, es la B sub L, es decir, la tensión en la bobina. Y lo que tengo en negro, B sub D, es la tensión en el diodo. Como este diodo no conduce, es como si estuviera abierto, entre sus bornes tengo el valor de la tensión de entrada. De esa manera, mientras dure la llave cerrada, ¿sí?, hasta que llegue el valor del duty cycle, voy a tener que la corriente va a ir aumentando. En el momento en que se decida abrir esta llave, ¿sí?, cuando se abra, lo que va a ocurrir, vamos a borrar lo anterior, cuando se abre la llave, a la bobina no le gusta nada que, que la corriente deje de circular bruscamente. Por lo tanto, lo que va a hacer es va a cambiar la polaridad entre sus bornes. Cuando esto se abre, acá va a pasar a ser negativo y acá va a ser positivo, ¿sí? Entonces, al poner un potencial negativo acá, este diodo va a empezar a conducir. Es decir, esto va a estar abierto, no voy a recibir más energía desde la entrada y toda la energía que va a ser transferida a la salida va a ser el resultado de la energía que se acumuló en el ciclo previo en la bobina. Es decir, que la energía acumulada en la bobina va a ser la que provea de energía y de tensión a la salida, ¿sí? Por lo tanto, este diodo es como si quedara conduciendo, ¿sí? Y el valor de tensión de salida, el valor de la tensión de salida pasaría a ser eh, prácticamente el valor de la tensión en la bobina. Fíjense que BL durante este ciclo pasa a ser B sub O, ¿sí? El valor de... ¿Por qué? Porque me queda la bobina, ¿sí?, en paralelo con la RL. Y esto se repite en los sucesivos ciclos de encendido y apagado, de tal manera que lo que voy a tener a la salida, después del filtrado del capacitor, va a ser una tensión de salida constante. Esto podríamos hacer un análisis de la relación o una deducción de esta fórmula de BO sobre BI, que va a terminar dando igual al duty cycle. Para hacer eso, ustedes pueden intentarlo, hay que plantear que la tensión en la bobina es igual
el valor de la inductancia por la derivada de la corriente en la bobina respecto del tiempo. ¿Sí? Bueno, después habrá que calcular el valor de las de la variación de corriente durante cada uno de estos periodos, ¿sí? O sea, esto, y plantear que la suma de las variaciones de corriente es igual a cero. Haciendo eso, es decir, vamos a terminar planteando que la variación de corriente en la bobina durante el encendido, en el on, más la variación de la corriente en la bobina en el off, sea igual a cero. ¿Sí? Para calcular en el instante este delta IL en on, lo que debiéramos hacer es plantear el delta IL en on, que va a ser igual, lo despejo de acá, ¿no? Se me va a quedar el 1 sobre L, 1 sobre L de la variación, o sea, Bin menos BO, que es la BL, por el tiempo de encendido de on. ¿Sí? Y algo parecido con el delta de corriente en la bobina en off, que va a ser igual a menos la tensión de salida por el tiempo de apagado dividido L. ¿Sí? Entonces, sumando estos dos y volando a cero, despejo BO sobre BI y me va a terminar dando el, igual al valor del duty cycle. Bien, eso es en el caso en que fíjense que el tiempo de descarga de la bobina es suficiente como para que no llegue a cero el valor de la corriente. Si ocurriera que la bobina se termina de descargar y aún así permanece apagado el transistor, es decir, abierto, la, la bobina no va a tener más energía como para proveer a la carga. ¿Sí? Entonces, bueno, en ese caso se denomina modo discontinuo, ¿sí? Y la expresión de la tensión de salida respecto a la tensión de entrada adquiere esta forma. Es mucho más complicada, pero lo que se observa es que, bueno, tengo BI en el término de la izquierda, pero también lo tengo acá en el término de la derecha, y va a depender del valor de la inductancia, del valor del duty cycle y del valor del periodo. Es un poco más largo de desarrollar esta expresión, pero también se podría llegar a plantear eh, estableciendo, digamos, las fórmulas de la tensión en la bobina y empezando a despejar un poquito. Eso es un poquito más largo. Pero bueno, yo les pongo acá la fórmula final eh, y lo importante es que comprendan esto de que hay dos modos de funcionamiento, o modo continuo o el modo discontinuo. Eh, este valor de delta que ven acá, ¿sí? Porque depende de cuánto sea o qué porcentaje de tiempo eh, del apagado, en qué porcentaje del tiempo del apagado la corriente de la bobina llega a cero. Bueno, ese valor de delta es igual a la tensión de entrada menos la tensión de salida dividido la tensión de salida
por el duty cycle. Bien. El otro regulador que vamos a ver es el boost converter. El boost converter eh, la diferencia con el anterior es que tengo el transistor conectado entre el terminal positivo y el negativo, pasando por la bobina. Y también tengo dos situaciones. Obviamente esto, la base del transistor viene del muestreo de la carga, o sea, de acá. Se conecta a través del circuito de PWM que muestrea la carga. Si el valor de tensión de la salida disminuye, vamos a tener que hacer que el valor de encendido del transistor sea más largo para que la energía transferida de entrada a salida sea mayor. ¿Cómo funciona esto? Cuando está encendido el transistor, lo que ocurre es que la tensión de entradas va a hacer circular una corriente a través de la bobina y a través del transistor hacia masa. Eso va a generar una caída de tensión, ¿sí? Eh, menos más, ¿sí? En la bobina. La, la otra condición sería cuando está abierto, ¿sí? Cuando está abierto, el- ya ahí lo que ocurre es que va a cambiar la polaridad de la bobina a más menos, ¿sí? Porque obviamente la bobina no acepta un cambio brusco de corriente, que es lo que observamos acá. Fíjense que en el primer tiempo del modo continuo, mientras está encendido, la corriente va aumentando a través de la bobina. Al abrirse el transistor, esa energía va a empezar a disminuir muy lentamente. Lo hace porque esto cambia la polaridad y polariza en directa a este diodo. Al polarizar en directa al diodo es como si quedara con esta polaridad una fuentecita de este tipo en serie con una fuentecita de entrada, ¿sí? Me quedan estas dos fuentecitas en serie que alimentan a la salida, ¿sí? ¿Por qué a la salida? Porque el diodo pasa a conducir, es decir, como voy a tener una cierta caída en el diodo, que es la B de diodo, pero prácticamente la suma de estas dos fuentes va a estar aplicada a la salida. Entonces, fíjense que en los gráficos lo que tenemos es Vs es la tensión en el switch. Este es el switch, el transistor, ¿sí? Cuando está conduciendo, el transistor no tiene caída de tensión entre sus bornes. Es decir, ¿por qué? Porque es como si fuera un cable. Y si yo mido entre los extremos de un cable que está conduciendo, la tensión es cero, ¿sí? Cuando se abre el transistor, ese valor de tensión aumenta hasta el valor de la tensión de salida. ¿Por qué? Porque este punto pasa a ser el valor de la tensión de salida. Es igual al valor de la tensión sobre la carga. Ese es el valor de Bs. Después tengo el valor de Bl. Bl es el valor de la tensión sobre la bobina. En un caso va a estar con una polaridad igual a la B sub I cuando está cerrada la llave, y cuando está abierta cambia de polaridad a un valor Bl, ¿sí? Un determinado valor de Bl. De esa manera lo que yo tengo es la tensión en la bobina, la tensión en el switch y la tensión de salida. Lo que se puede observar es que la tensión de salida puede ser más grande que la tensión de entrada.
¿Por qué puede ser más grande? Porque estoy poniendo o me está quedando a la salida el valor de dos fuentes en serie, la de la entrada más la energía que almacenó en el ciclo previo la, la bobina. ¿Sí? Entonces, por eso la tensión de salida puede ser mayor que la tensión de entrada. La expresión que relaciona al modo continuo es BO sobre BI igual a 1 sobre 1 menos el duty cycle. Como esto es menor que 1, la salida puede ser mayor que la entrada. La otra posibilidad es que estemos en el modo discontinuo, al igual que en el caso del buck converter. En ese caso, la bobina se termina descargando antes de que se complete el tiempo de apagado del transistor. ¿Cuánto tiempo antes? Si se puede apagar un cierto delta T antes, ¿sí? Un porcentaje del T off. Si ese delta de nuevo está relaciona los valores de la tensión de entrada y salida con el duty cycle, y la expresión que se obtiene luego de plantear todas las ecuaciones es esta que tenemos acá. De vuelta, lo que se observa es que además de tener una dependencia del duty cycle, en este caso termina teniendo una dependencia con el periodo, la bobina, el valor de la inductancia y el valor de la corriente de salida. ¿Sí? Así que no, digamos, no sería tan deseable entrar en esta situación porque ya tenemos en juego dependencia de otros elementos del circuito, no solo del duty cycle. Bueno, perfecto. Bueno, con esto más o menos eh, vamos cerrando esta breve clase de fuentes de alimentación con un rápido pantallazo de todos los tipos de fuentes y algunas fórmulas que nos podrán ayudar a hacer algunos cálculos simples de algunos circuitos. Bueno, eso es todo, así que espero que se haya entendido. Cualquier cosa, si no, en la clase aclaramos las dudas y, y si hace falta repetimos algo más. Gracias por la atención, que pasen una buena semana, que Dios los bendiga, cuídense.